Regresamos con Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión, es viernes, gracias por estar en sintonía, nos acompaña la abogada María Montoya, experta en temas migratorios, gracias por estar con nosotros nuevamente en esta edición de Argumentos. Gracias por la invitación, Rosy. No, gracias a usted por siempre acompañarnos. Estábamos revisando en el primer bloque el tema del estatus de solicitud temporal del TPS para venezolanos en Estados Unidos y también para nacionalidades de otros países como Nicaragua. Hay una solicitud de senadores estadounidenses de que se extienda este TPS unos meses más para los ciudadanos de estos países. Vamos a revisar primero qué es el TPS. Tenemos ahí una gráfica y usted nos va a ayudar a entender qué significa este estatus temporal. Vamos a ver las imágenes donde tenemos la información respecto a ello. ¿Qué es el TPS? El estatus de protección temporal es un beneficio migratorio otorgado por el gobierno de Estados Unidos para aquellos inmigrantes que no pueden retornar a sus países de forma segura. Para tener los beneficios del TPS, no ser removido de Estados Unidos, permanecer legalmente en el país durante el tiempo de designación. Tenemos acá otra de las gráficas, solicitar un permiso de trabajo, documento de autorización de empleo, es parte de los beneficios. También obtener un permiso de viaje o un permiso de reentrada a Estados Unidos. Todo venezolano que se haya encontrado en el territorio de Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021, todo venezolano que haya estado durante esta fecha, pues han podido solicitar este servicio. Toda persona que no tenga nacionalidad alguna y cuya última residencia haya sido Venezuela, entre quienes pueden pedir el TPS. Bueno, hay una solicitud para extender este permiso. Habían unas cifras donde una gran cantidad de venezolanos se han beneficiado de ello y otros están todavía incluso en cola. ¿Qué le permite esto a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos? También se ha dicho que estas medidas buscan además que la migración hacia Estados Unidos sea de alguna forma más organizada, controlada o bajo ciertos parámetros. A este anuncio del TPS se une también el tema de los padrinos que pueden desde Estados Unidos llevar a familias venezolanas a ese territorio con ciertas condiciones. También el fin del título 8, ¿no? Título 42 y vuelve el 8. Título 8. Sí. Exacto, y retomamos al título 8. Son todos una serie de medidas que buscan como una migración más controlada, doctora. Sí, en vista de lo que pasó o lo que ha estado pasando los últimos 2 años con la migración venezolana, que además te escuchaba cuando leías los encabezados de la prensa, esa narrativa discursiva de ola de migrantes, crisis migratoria, migrantes ilegales. El mantener esos discursos e incluso por las grandes estaciones de noticias es un error, porque no es una ola migratoria, hay una movilización humana y es una migración forzada además. Ningún ser humano es ilegal por sí mismo, o sea, la condición de ser humano no permite ilegalidad. Lo que sucede es que la acción de un ser humano es ilegal. Eso para ponerlo, aclararlo un poco. Y luego el tema de que no se le permita mantener la dignidad como ser humano a los migrantes cuando no pueden acceder a estos alivios o beneficios migratorios, cuando hablamos específicamente de Estados Unidos. Efectivamente, han habido varios cambios. El parol humanitario que comenzó en octubre 12 del año pasado, que dejó a un montón de migrantes venezolanos atravesando el tapón de Darién sin saber qué hacer, porque además si entraban por tierra, por pasos no autorizados a Estados Unidos, no pueden aplicar al parol. Eso por una parte. Luego, la eliminación del título 42, que no fue una imposición de medidas de control migratorio nuevo, ya que en 1944 también lo habían puesto en marcha porque era un tema de salubridad pública, de salud pública. Esto en base a lo que pasó en la pandemia del COVID-19. Recientemente vimos que se impuso ahora o están trabajando en base al título 8 que permite las deportaciones inmediatas de devolver a ese migrante, sea un no venezolano o hasta México o hasta su país de residencia o el último país en el que estuvo. Y ahora vemos 2 cosas nuevas. Primero, la solicitud de la extensión del TPS, que como ya lo comentaste, permite solicitar un permiso de empleo, no ser deportado, la posibilidad de tener acceso a salir del país y luego regresar. Muchas personas no saben, pero si usted pide un TPS y está en la espera, y hay muchas personas, valga decir, que tienen hasta 12 meses esperando la aprobación de su TPS,
no puede solicitar permiso de viaje para venir a Venezuela, porque una de las causas que llevan a otorgarle ese beneficio o ese alivio migratorio a una nacionalidad es porque en su país hay un conflicto bélico o hay una condición que no permite que usted tenga una vida regular en ese país, entonces sería un poco incoherente. Pero una vez que lo tienen aprobado, doctora, sí pueden hacer esa solicitud de permiso, salía como dentro de los beneficios. Sí, pero no para venir a Venezuela. Para viajar a cualquier parte, menos para su país de origen, por lo que te estoy comentando. Cuando revisamos, hablando estrictamente legal o legalmente, de cuáles son las razones por las cuales se otorga el TPS, es lo que te estoy diciendo, que políticamente sí, es un país en el que la persona corre riesgo. Sí, que no pueda vivir en mi país o que yo no obtenga las necesidades básicas cubiertas. Vemos ahora la extensión del TPS o la solicitud de la extensión del TPS y también hay una solicitud de la Ley de Ajuste Venezolano, que esto también pasó en este último mes y la Ley de Ajuste Venezolano se busca equiparar con la Ley de Ajuste Cubano, donde se le permitió a la nacionalidad o permitir que se hicieran ciudadanos una cantidad cierta de cubanos y están apuntando a que pase lo mismo. Yo veo difícil la aprobación de esta última, sin embargo, sí pareciera posible que extendieran el TPS porque se vence en marzo de 2024 y todavía hay muchos de nuestros compatriotas que tienen, como te comenté, hasta 12 meses esperando que se los aprueben. Sí. Claro, porque es grande la cantidad de personas que se encuentran en este país. Ha sido uno de los territorios a los que los venezolanos han acudido pues con más frecuencia, aquellos venezolanos que decidieron migrar. Ahora, una vez que se vence esto, o sea, ya hasta marzo del 2024, estas personas que tienen ya su TPS aprobado en Estados Unidos, los venezolanos, se les vence en marzo y ya se acaba esta protección en el caso de que no lo renueven. Sí, fíjate que normalmente los TPS los renuevan, es una protección temporal, es un estatus de protección temporal que normalmente dura 2 años y le permite a usted trabajar en Estados Unidos, pero luego puede cambiar el estatus migratorio. Incluso las personas que estuvieran en marcha o estén en el tránsito de la solicitud de asilo podían pedir el TPS en paralelo. Hubo muchas personas que salieron de la solicitud de asilo para entrar en el TPS y era incongruente porque el asilo luego de cierto tiempo le permite saltar a otro estatus migratorio, que lo que realmente o finalmente lo que se busca es la residencia permanente dentro de un país para no tener que estar saltando de un estatus a otro sin tener permanencia definitiva. Claro, y esa es una pues de las interrogantes, ¿no?, de los venezolanos que se encuentran allí. Ahora, doctora, ¿usted cree que este tipo de medidas de alguna forma han logrado controlar la migración? Porque lo que hemos visto por otro lado es también algunas caravanas de migrantes, igual siguen los problemas dentro de la frontera. También habían anunciado que tras el fin de este título, pues ahora vía remota, vía internet también podían hacer sus trámites, pero que esto se encontraba colapsado también. El drama de los migrantes ha sido fuerte, ¿no? Sí, y parece que no se va a detener. De lo que acabas de comentar, la aplicación CBP One, que permite que un migrante que no esté dentro del territorio americano pida una cita o haga una solicitud de cita para aplicar al asilo. Sin embargo, hay tantísimas solicitudes que se congestionó el sistema y no cargan las peticiones de los solicitantes. Hemos visto el conflicto que se ha presentado recientemente en la frontera, cómo se ha cerrado la frontera donde está el Río Grande. Hemos visto que han instalado estas alambres de púa, unas boyas gigantescas para evitar que las personas pasen, pero el tema es que la migración hacia Estados Unidos, que ahora nos compete a los venezolanos porque nuestros compatriotas están migrando para Estados Unidos, siempre ha existido. Los mexicanos durante cuánto tiempo han utilizado esos pasos y por eso es que existen los coyotes. Yo no creo que se vaya a detener la migración. El llamado tren de la muerte, Así es. Tantas cosas que hemos visto por años. Y ninguna positiva además. Yo no creo que se vaya a detener la movilización de personas hacia Estados Unidos. Lo que sí veo es que los números han bajado porque los seguimos de cerca. Cuando vemos los números del Servicio de Migración de Panamá, Servicio Nacional de Migración, que llevan un cierto conteo de personas que han cruzado por el tapón de Darién, ese número tiende a disminuirse, aunque sea un poco, y eso capaz que da un atisbo de esperanza, porque recordemos que las personas que tratan de cruzar por el tapón de Darién ponen en peligro su vida y hay muchísimas
que han perdido la vida en este camino. Claro. Entonces, las modalidades migratorias no se pueden controlar, por ejemplo, hasta que Panamá no tuviera un control total sobre la selva del Darién. Pero es una selva y qué tan fácil o difícil pudiera ser colocar custodia militar, por ejemplo, que también han habido propuestas. Luego, el cruce por todos los países para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo se controla esa migración? Deberían existir políticas públicas. Sin embargo, la naturaleza del ser humano es buscar soluciones a sus problemas. Entonces, seguramente, de una u otra forma seguirá sucediendo, pero Estados Unidos ha intentado, digamos que, aliviar para ellos el asunto de la migración. Y también recordemos que en el medio hay unas elecciones, claro, y esto también puede ser que a los venezolanos de alguna forma estén tratando de llevarlos hacia un voto de un lado o del otro. Bueno, es parte de esa realidad y a propósito de ello y de ese proceso electoral que viene para el año 2024 y esa lucha entre demócratas y republicanos, veíamos en el primer bloque unas declaraciones del alcalde de Nueva York. Decía que ya están copados, que la cantidad de migrantes ha rebasado la capacidad que ellos tienen de darle respuestas a esas demandas e incluso que iban a repartir folletos en Texas para que los migrantes encontraran otras zonas a donde ir. Y todo ello producto de unas políticas de los estados republicanos que han decidido pues también enviar a los migrantes a zonas donde rijan los demócratas, donde gobiernen o el alcalde sea demócrata, en una clara protesta a Biden, al gobierno de Biden y sus políticas migratorias. ¿Cómo entender esto también? Creo que aquí hay lo que te acabo de decir, es el manejo de utilizar una situación como una bandera. Y esa bandera se utiliza de un lado y del otro, es muy claro y no solo porque lo diga yo. Y ha pasado siempre de la misma forma. Ahora mismo la migración venezolana se está utilizando como bandera política para denigrarla o para enviar un mensaje de ayuda, pero esa ayuda no alcanza. Yo entiendo el tema de tratar de controlar la migración hacia Estados Unidos, más allá del control que ejerce ese país siendo soberano, es la protección internacional que merecen estas personas, porque al final son seres humanos. Y los demócratas y los republicanos, esos seres humanos que también se están discutiendo sus puestos dentro del poder, no se fijan que al final, así el Estado que los ha rechazado en este momento, Nueva York, que es un estado santuario, que haya copado su capacidad de respuesta, porque son muchísimas personas, es comprensible, pero ¿de qué forma están siendo tratados estos migrantes? Eso es lo que hay que revisar en el fondo, más allá del tema político, porque no hay ni siquiera un poco de empatía para el trato con estas personas que, repito, son seres humanos igual que todos nosotros. Y que ese tipo de declaraciones, como usted decía, también el manejo mediático, cuando dicen estamos copados, no podemos recibir a uno más, que pueden sentir los ciudadanos de ese territorio. Bueno, el que viene llegando pues va a copar o nos va a colapsar aún más a la situación que tenemos. Bueno, es parte además de declaraciones que aumentan la xenofobia. Hemos visto casos que han ocurrido en Estados Unidos y también en otros países de la región latinoamericana muy lamentables. Tenemos que irnos a una pausa, doctor. Al regreso seguiremos conversando sobre el tema migratorio. Ustedes también pueden hacernos sus preguntas y sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. Ya volvemos.